Estamos buscando a la persona que ha escrito este libro, insistió el chico. Si buscáis al director del instituto, solo tenéis que bajar por la escalera y llegaréis a su despacho. Lo encontraréis allí. El joven, que se había levantado con todos los libros debajo del brazo, tal como los llevaba antes, señaló con el mentón una pequeña escalera que se abría justo detrás de la primera columna que tenían a su derecha. El director está inmerso siempre en sus estudios, encerrado en su despacho, y rara vez sale a la superficie. Si bajáis, lo encontraréis allí, dijo en un tono apático, si bien un tanto ceremonioso. Rintaro le dio las gracias, inclinando la cabeza. Pero cuando volvió a alzarla, el joven de la bata blanca desaparecía ya por una escalera que ascendía desde el lado opuesto. El descenso no fue precisamente rápido. Cuando se dispusieron a bajar aquellos escalones, no imaginaron que se extenderían ante sus ojos casi hasta el infinito. «Ya sabemos por qué rara vez sale a la superficie», murmuró Sayo con fastidio, y su murmullo continuó reverberando en el aire hasta que dejó de oírse, como engullido por las profundidades del suelo. «¿Creéis que estamos haciendo lo correcto?» «Si estás preocupada, hay otra alternativa todavía. Yo soy de los que opinan que siempre es mejor volver». «Vale, pues si quieres volver, ve tirando. Yo soy de las que opinan que, pase lo que pase, siempre es mejor no dejar las cosas a medias», dijo Sayo, con tanta frescura que la pesadez que se respiraba en el ambiente se desvaneció. Rintaro se quedó callado al instante. La escalera, que al principio bajaba recta, lentamente empezó a curvarse en forma de caracol. Envueltos por este ambiente tétrico, en aquella semioscuridad perpetua, tenían la sensación de dirigirse hacia las entrañas de la tierra. Todo era terriblemente monótono a su alrededor. En las paredes había luces dispuestas a intervalos iguales y entre ellas, pilas y pilas de libros amontonados de cualquier modo. Al observarlos de cerca, se descubría que unos eran nuevos y otros antiguos, pero todos tenían el mismo título: Consejos para un método de lectura totalmente innovador. De vez en cuando se cruzaban con algún hombre de blanco que cargaba con un montón de libros debajo del brazo, pero ninguno de ellos volvió la cabeza siquiera para mirarlos, sino que se limitaban a pasar por su lado con paso rápido sin decir nada. En medio de esa penumbra tediosa se extendía ante ellos mientras seguían descendiendo. De repente se oyó otro murmullo de Sayo. ¿Beethoven? Rintaro se detuvo. En efecto, si se aguzaba el oído, se apreciaba que desde el fondo de la escalera ascendía una melodía. Diría que es la 9ª sinfonía de Beethoven, el tercer movimiento. ¿La 9ª?, preguntó Rintaro. La vicepresidenta del Club de Instrumentos de Viento asintió con la cabeza, muy segura de sí misma. A medida que bajaban, la música se oía con mayor nitidez, e incluso Rintaro distinguió con claridad el elegante sonido de los instrumentos de cuerda. «Ahora viene el segundo movimiento», les informó Sayo. Conforme lo decía, la melodía cambió a otro registro más ágil. El ritmo se aceleró hasta alcanzar un nivel entusiástico y, justo en el momento en que los instrumentos de viento y de cuerda se fusionaban en un crescendo hipnótico, el grupito se encontró delante de una pequeña puerta de madera que les barraba el paso. Encima de la puerta, de aspecto muy viejo, había un cartel en el que ponía «Dirección», escrito con trazos delicados. Aparte de eso, no había ninguna otra señal ni ornamento, solo la música que salía del interior a todo volumen. Aquello no tenía ni pies ni cabeza, pero de algún modo, haber llegado por fin a su destino fue un motivo de alivio para Rintaro y sus acompañantes. El gato asintió con la cabeza y Rintaro golpeó con los nudillos suavemente la puerta. Llamó con suavidad por segunda vez y, como no obtuvo respuesta, insistió una tercera con más fuerza. Pero tampoco contestó nadie. Lo único que se oía era la 9ª sinfonía. Rintaro no tuvo más remedio que asir el pomo y empujar la puerta, que se abrió con un leve chirrido al tiempo que la sinfonía surgía del interior de la habitación con un volumen tan alto que resultaba ensordecedor. El despacho no era particularmente amplio. Bueno,
Quizás sí lo era, pero como las 4 paredes estaban repletas de libros y de papeles hasta el techo, era imposible apreciar las dimensiones reales. El espacio en sí, delimitado por todos aquellos libros y documentos, era muy reducido y contenía al fondo tan solo un escritorio que se diría a punto de ser engullido por los papeles. En el escritorio, sentado de espaldas a ellos, había un hombre de mediana edad que vestía una bata blanca. No era alto, pero sí corpulento, incluso entrado en carnes, y estaba totalmente concentrado en lo que fuera que estuviera haciendo. Para su sorpresa, desde la distancia observaron que sostenía con la mano izquierda un libro que iba recortando poco a poco con las tijeras que manipulaba con la derecha. Cada vez que daba un tijeretazo, un fragmento de papel caía como si bailara en el aire, y el libro iba dejando de ser un libro. La imagen de aquel hombretón de blanco, enfrascado en esa extraña tarea, no podía calificarse más que de insólita. ¿Quién está haciendo?, farfulló Sayo, incapaz de terminar la frase. Rintaro no supo qué responderle, tampoco Tora, que seguía observando al hombre en silencio. Sin embargo, lo que hacía que el ambiente fuera todavía más extraño era que la 9ª sinfonía estuviera sonando a todo volumen. El aparato que el hombre tenía encima de la mesa no era un reproductor de CDs ni un tocadiscos, sino un radiocassette anticuado. Rintaro lo reconoció porque su abuelo había tenido uno, pero en realidad se trataba de una reliquia de las que ya apenas se veían. Que la cinta girara en ese radiocassette parecía una broma. «Disculpe», le dijo Rintaro, pero el hombre de la bata blanca no se dio vuelta. Rintaro reclamó su atención una segunda vez, sin obtener respuesta. Entonces gritó con todas sus fuerzas y por fin el hombre se detuvo y se volvió hacia ellos. «¡Anda! ¿Qué ocurre?», preguntó con una curiosa voz aguda. Su aspecto era peculiar, llevaba unas gafas gruesas, la bata blanca repleta de arrugas y tenía el vientre prominente y la cabeza prácticamente calva, salvo por 4 canas. Se diría que era un erudito, aunque con aquella bata no daba la menor impresión de ser un intelectual. «Perdone que le molestemos. Lo siento, no me había dado cuenta de que estabas ahí», gritó el hombre casi tan alto como la 9ª sinfonía, a la vez que hacía girar la silla lentamente para mirarlos. Al ver aquella figura con unas tijeras en la mano derecha y el libro trasquilado en la izquierda, tanto Rintaro como Sayo se estremecieron. «No suelo tener visitas. Lo siento de verdad, pero no puedo ofreceros asiento», dijo con una voz extrañamente alegre por encima de la 9ª sinfonía. «¿De qué se trata?». «Hemos venido porque nos han contado que aquí se recortan muchos libros». «Usted», respondió Rintaro, alzando también la voz. «¿Cómo? ¿Qué dices?». «Que aquí se recortan muchos libros». «Disculpa, es que no te oigo bien». «¿Puedes repetirlo un poco más alto?», decía. «Decía que aquí hay muchos libros». Pero, de repente, la 9ª sinfonía se interrumpió con un chasquido desagradable. El radiocassette se había atascado. Y, de pronto, un silencio estremecedor se adueñó de la habitación. El hombre de la bata blanca arrugó la frente y poco después se levantó de la silla con movimientos pesados y alargó la mano hacia la esquina del escritorio en la que se encontraba el radiocassette. «Esto», empezó a decir Rintaro, pero la mano regordeta del hombre lo hizo callar. «Tanto la cinta como el radiocassette son muy antiguos y de vez en cuando se atasca», murmuró mientras intentaba sacar la cinta del aparato, haciendo bastante ruido. Que una cinta gastada de tanto oírla se atascara de cuando en cuando resultaba lógico, pero parecía que a aquel erudito de bata blanca le ocurría a diario. Con total normalidad extrajo el cassette con destreza, volvió a enrollar la cinta que se había salido, la insertó de nuevo en el dispositivo y ¡clic!, apretó el botón de reproducción. En apenas 2 segundos, Beethoven volvió a sonar a todo volumen. «Bien, repetidme de qué se trata», dijo el erudito a voz en cuello entre la música. Rintaro se desanimó. No pongas esa cara. Beethoven es uno de mis compositores preferidos y considero la 9ª sinfonía su gran obra maestra. Mientras le escucho, mi investigación progresa con rapidez». «¿Su investigación?». «¿Qué tipo de investigación?», espetó Rintaro casi con indiferencia. Pero aquel investigador de mediana edad asintió con semblante feliz. «Gracias por tu interés.
El tema de mi investigación es, en pocas palabras, la optimización de la lectura. Murmuró Sayo al oído de Rintaro. ¿No te parece que Beethoven solo le sirve para oír lo que le conviene? Seguramente ese era el caso, pero nada podían hacer al respecto. De modo que, para no perder el hilo de la conversación que justo acababan de entablar, Rintaro le lanzó otra pregunta. ¿En qué consiste la optimización de la lectura? Es muy sencillo. En esencia, se trata de una investigación para conseguir leer más rápido, respondió el erudito, la mar de contento a la vez que daba unos cuantos tijeretazos. Hay infinidad de libros en el mundo y los humanos estamos demasiado atareados para leerlos todos. Cuando termine mi investigación, no obstante, la gente podrá leer decenas de libros al día, y no únicamente los superventas de actualidad en cada momento, sino también, como si nada, ensayos enrevesados y tratados filosóficos complejos. Un hallazgo maravilloso para la historia de la humanidad. ¿Decenas de libros al día? ¿Se refiere a hacer una lectura rápida? La pregunta de Sayo casi se había superpuesto a la de Rintaro. El erudito asintió felizmente con la cabeza. La lectura rápida es una habilidad importante. Sin embargo, solo sirve cuando se leen textos con los que uno ya está familiarizado. Es utilísima para extraer la información esencial sobre la cotización de la bolsa en la primera página de un periódico, pero no, por ejemplo, para que alguien que nunca ha leído filosofía entienda la idea de la fenomenología de Husserl. Por eso, el erudito mostró una amplia sonrisa a la vez que levantaba un regordete dedo índice con diligencia. También he conseguido integrar con éxito otra técnica de lectura rápida. ¿Qué técnica? La sinopsis. Sorprendidos, Rintaro y Sayo retrocedieron a una. En ese preciso instante, la música se interrumpió, seguramente porque debía de haber acabado el tercer movimiento. Apenas tuvieron tiempo de coger aire cuando el breve silencio tocó a su fin y comenzó el cuarto movimiento. En medio de la violenta disonancia de los instrumentos de viento, el investigador alzó de nuevo su entusiasta voz aguda. La sinopsis también puede llamarse resumen. Las personas que tienen un nivel avanzado en la técnica de la lectura rápida pueden mejorar todavía más su capacidad para leer con rapidez gracias a una sinopsis o un resumen que condense la esencia del libro. Por supuesto, con la sinopsis se eliminan todos los tecnicismos, todas las expresiones elegantes escritas, todas las frases de significado profundo, etc. Se elimina el estilo original del texto, se emplean expresiones comunes y, en definitiva, se lleva a cabo una revisión exhaustiva para que todo resulte fácil y sencillo. De este modo, un texto que, pongamos por caso, exigiría 10 minutos de lectura, se lee en 1. El erudito cogió un librito que había caído a sus pies. Le clavó las tijeras con destreza, cortó un trocito de papel y visto y no visto, se inclinó hacia Rintaro para entregárselo. Había una única frase en el papel. Melos estaba furioso, leyó Rintaro en voz alta. El investigador asintió con la cabeza, satisfecho. Es la sinopsis de Corre, Melos de Osamu Dazai. Para desconcierto de Rintaro, el hombre agitó el ejemplar recortado del Corre Melos con la mano izquierda. Si se hace la sinopsis de un relato breve tan famoso como es este, todo puede quedar reducido a una frase. Sería el resultado de ir condensando el texto hasta quedarnos con su esencia. De este modo, mediante el método de lectura rápida, es posible leer Corre Melos en medio segundo. El problema son las novelas largas. El erudito alargó su rechoncho brazo hacia el radiocassette y subió todavía más el de por sí retumbante volumen. El himno a la alegría, interpretado por los instrumentos de cuerda, se abrió paso en la habitación con un crescendo solemne. En la actualidad, estoy con Fausto, de Goethe. El objetivo es que pueda leerse en 2 minutos, pero no es tarea fácil. Con un sonoro golpe, dejó caer su rolliza mano sobre una pila de libros que tenía en el escritorio. Del impulso, los trozos recortados de papel que había alrededor revolotearon por el aire como copos de nieve. Los libros sobre los que había dado la palmada estaban tan mutilados que ni siquiera podía distinguirse si eran ejemplares de Fausto o no. Ya he conseguido recortar el 90% del original, pero por mucho
que solo quede el 10% de la obra como es tan voluminosa, todavía es demasiado. Aún queda trabajo de síntesis por hacer. Requiere un gran esfuerzo, pero hay más lectores que desean leer Fausto de lo que imaginaba. De algún modo me gustaría cumplir con sus expectativas. Poco faltó para que Rintaro le soltara: «Usted está mal de la cabeza». Y es que Sayo se le adelantó diciendo: «Esto es un poco raro, ¿no?». Su voz sonó con claridad, aunque un tanto amortiguada por Beethoven. ¿Raro? ¿Por qué? Pues porque Sayo no encontró respuesta para aquella pregunta tan directa. El erudito les dio la espalda durante unos segundos y después volvió a girar la silla relajadamente para mirarlos. Se dice que en la sociedad actual las personas ya no leen libros, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que la gente está muy ocupada y no dispone de un rato siquiera para leer sin prisas. En el estrés del día a día, el tiempo que se tiene para la lectura es muy limitado. Sin embargo, son muchas las historias por las que la gente tiene interés. No les basta con Fausto, también quieren leer Los hermanos Karamazov o Las uvas de la ira. ¿Y qué aporto yo para satisfacer sus deseos? El erudito alargó su grueso cuello. Pues la lectura rápida y la sinopsis. A pesar de que no tocó el radiocassette, pareció que la novena sinfonía sonaba todavía con más ímpetu. Este libro de aquí, de entre el cúmulo de recortes que tenía justo a su derecha, cogió un libro viejo. Era otro ejemplar de consejos para un método de lectura totalmente innovador. El libro que había visto hasta la saciedad desde que habían iniciado el descenso hasta aquel despacho es mi obra más representativa, la que reúne todos los hallazgos de mi investigación, junto con las técnicas de lectura rápida más recientes. He recopilado en este libro, con gran esfuerzo, la sinopsis de 100 obras maestras de todos los tiempos y lugares. Quien tenga este libro, pues, podrá leer 100 obras en un solo día. Tengo previsto sacar un segundo volumen y después un tercero, de modo que más temprano que tarde, muchas personas podrán leer libros de todo el mundo en muy poco tiempo. ¿No nos parece increíble? ¿No os parece increíble? Comprendo, murmuró Rintaro, aunque no era cierto. Tan solo lo había dicho para que su interlocutor se callara, porque de lo contrario no habría detenido su monólogo. No niego que se gane velocidad de lectura, pero lo que se lee es distinto de lo que estaba escrito originalmente, ¿no? ¿Es distinto, dices? Bueno, quizá un poco. ¿Cómo que un poco?, exclamó el gato con su voz profunda. Usted lo que hace es reunir un sinfín de libros, recortarlos uno a uno y convertirlos en meros trozos de papel. Eso, se mire como se mire, es arrebatar la vida a los libros. ¡No es verdad! La voz del erudito resonó secamente acompañada de un desplazamiento de aire. Era como si al tono relajado que había empleado hasta ese momento se añadiera una pesadez repentina. Los visitantes enmudecieron. Lo que yo hago es infundirles una nueva vida, dijo. Y suavizando el tono de nuevo, como si tratara de persuadirlos, añadió: las historias que no consiga leer acabarán por desaparecer. Yo les otorgo valor y, para darles una vida larga, las reviso. Las convierto en sinopsis, las someto a una lectura rápida. De este modo, además de conservar en el presente historias destinadas a caer en el olvido, cumplo con las expectativas de las personas que desean tener una experiencia sencilla con esas obras maestras en un periodo breve de tiempo. Melos estaba furioso. ¿No os parece una sinopsis increíble? El erudito se levantó con indolencia y al compás de la orquesta que resonaba en la habitación empezó a blandir las tijeras que tenía en la mano derecha cual patuta de director. ¿No consideráis que la literatura y la música tienen mucho en común? Ambas son bellas creaciones que nos aportan sabiduría, ánimo y consuelo. Son una herramienta que el ser humano ha creado para encontrar inspiración y bienestar. Sin embargo, entre ellas existe una gran diferencia. Fundiéndose con la compleja melodía, el erudito hizo un giro repentino sobre sí mismo, dibujando en el aire un amplio arco con la bata blanca. Aquel cuerpo rehecho giraba con destreza. A pesar de todo, las tijeras que blandía en el aire emitían tales destellos que violentaban.
Con la música nos relacionamos a diario a través de varios dispositivos, en el reproductor del coche mientras conducimos, en los auriculares mientras andamos, en el radiocassette del estudio. Su sola presencia ejerce un poder curativo sobre las personas. Sin embargo, con los libros no sucede lo mismo. Podemos escuchar música mientras corremos, pero es imposible correr mientras leemos. Mientras escuchamos la Novena Sinfonía, podemos estar investigando, pero mientras leemos Fausto no podemos escribir una tesis. Esa desafortunada limitación es la causa principal de la decadencia de los libros. Yo me dedico a mi investigación en cuerpo y alma para salvarlos de tan fatídico destino. No los recorto, los salvo. Justo en el momento en el que el erudito concluía su discurso, como si hubiera calculado el tiempo, el solo del barítono irrumpió con fuerza. El gato se había quedado sin palabras. No obstante, Rintaro entendía en cierto modo su estado de ánimo. El propietario de la curiosa mansión que visitaron juntos el primer día también se comportaba así. Sus palabras rezumbaban locura, pero no había que tomarlas a broma y desdeñarlas con una carcajada, porque también entrañaban una aguda inteligencia. Quizá fuera la agudeza de la verdad. Hoy en día, el erudito retomó su discurso con voz amable, como si hubiera captado el cambio de parecer de Rintaro. Los libros difíciles de entender han perdido su valor por esa simple razón. Todos quieren leer obras maestras de una manera ligera y agradable, como si estuvieran descargándose una recopilación de las canciones navideñas más populares. Quieren lecturas amenas y rápidas, y cuantas más, mejor. Si no respondemos a las demandas de nuestro tiempo, las obras maestras no sobrevivirán. Utilizo mis tijeras para proteger la vida de esos libros. Segunda generación. La voz del gato hizo que Rintaro volviera en sí. No estarás tragándote lo que dice, ¿no? Reconozco que un poco, sí. Pero bueno, exclamó Tora a la vez que tensaba los bigotes y miraba fijamente a Rintaro. Detrás del chico, el erudito movía las manos con gestos solemnes, como si dirigieran la orquesta que ocupaba su mente. Las tijeras que sostenía en la mano derecha brillaban con una luz iridiscente mientras el himno a la alegría, que había comenzado con un solo, entraba en la primera gran parte coral. Lo cierto es que leer Fausto en 2 minutos sería maravilloso. Eso es un sofisma. Por mucho que sea un sofisma, se entrometió Sayo. En cierta manera lo entiendo. Yo, por ejemplo, soy lenta leyendo y no se me dan bien los libros difíciles. Así que me gustaría que hubiera un método que me permitiera leer con facilidad, ya fuera la lectura rápida o la sinopsis. ¡Qué bien me has entendido!, dijo el erudito con satisfacción a la vez que volvía la cabeza. Me has entendido a la perfección y voy a ayudarte. De repente, Sayo puso cara de embeleso. Incluso ella, una alumna inteligente y animada, miraba al investigador de la bata blanca con expresión soñadora. «La tiene medio convencida. Rintaro, haz algo», exclamó Tora. No se me ocurre que, a pesar de que Rintaro quería reaccionar de algún modo,